Mi nombre es Tamson Rue. Tengo 37 años y mi vida ha sido una historia escrita en dos tintas muy diferentes desde que tengo memoria. Para mi familia, siempre fui un problema que había que resolver, una constante preocupación silenciosa, la que nunca pudo hacerlo bien. Pero para el resto del mundo, el mundo al que nunca le importó. Para mirar, yo era TR Solutions, la mujer que silenciosamente había construido una empresa de $2 millones. Un imperio de un año desde su portátil. Esta es la historia de la Navidad en la que los dos mundos finalmente chocaron y la vida tranquila que había construido para mí destrozó la ruidosa que habían construido a mi alrededor. Almuerzo de Navidad en casa de mis padres. La casa era una tradición tan fija como las estrellas en el cielo invernal. O al menos, se suponía que debía ser. El aire siempre olía a pavo asado con romero y una sutil tensión tácita. La gran mesa del comedor habría crecido bajo el peso de la porcelana perfecta de mi madre y el pájaro cuidadosamente tallado de mi padre. Cada uno tenía su asiento asignado. El mío siempre estaba en el extremo más alejado, cerca de la puerta de la cocina, el lugar para servir, para traer, para estar un poco fuera de la conversación principal. Este año no fue diferente. Al principio, mi hermano Leo y su perfecta esposa Chloe ya estaba allí. Había dos niños impecablemente vestidos, sentados inquietantemente quietos. Mi hermana menor, Bridget, revoloteaba, tomándose selfies con las decoraciones. Su risa era demasiado alegre. Y yo estaba en la cocina. Siempre ayudaba, removiendo la salsa, haciendo puré de papas, vigilando los pasteles. Era mi papel, el par de manos extraconfiable, el que no le importaba perderse la risa previa porque alguien tenía que asegurarse de que el pan no se quemara. No me importó, o al menos me dije que no. No lo hice. Amaba a mi familia de esa manera complicada y dolorosa. Amas a la gente que definen tu mundo, pero nunca parecen verte reflejado en él. Sabían que trabajaba en administración, un término vago que abarcaba mi trabajo remoto y flexible gestionando un equipo de asistentes virtuales y consultoría para pequeñas empresas. Pensaban que significaba que tenía mucho tiempo libre y muy pocos ingresos. No tenían ni idea de que TR Las Soluciones tenían clientes en 3 continentes o que el modesto apartamento al que nunca los invité estaba pagado en efectivo o que mi afición por invertir había creado una red de seguridad más gruesa de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Lo había mantenido en secreto. Por algo. Al principio, cuando intentaba compartir mis pequeños éxitos, me daban palmaditas cabeza y decía cosas como, «Qué bien, querida». Pero cuando vas a encontrar una carrera de verdad, o quizás deberías dejar Leo, revisa tus finanzas. Así que dejé de compartir. El silencio se convirtió en un muro. Y detrás de ese muro, construí algo magnífico y completamente mío. Me dije que era protección para yo y ellos. Vi cómo Leo y Bridget se apoyaron en mis padres, como el fondo familiar era un tema constante. No quería convertirme en otra fuente a la que recurrir. Quería ser amado por mí mismo, no por lo que podía proporcionar. La ironía de ese deseo pronto sería tan dolorosa que era casi divertida. El problema comenzó sobre la salsa de arándanos. Era casera, una receta de mi abuela. Lo había preparado como todos los años. Al traerlo a la mesa, mi madre frunció el ceño. «Tamson, ¿usaste naranjas?» «Te lo dije. Bridget solo puede comerlas enlatadas». «Ya la conoces». Estómago. Bridget, que en ese momento estaba comiendo un trozo de queso cheddar del plato sin problema, hizo un gesto con la mano. «Está bien, mamá». «De verdad, no está bien». Mamá dijo con voz tensa. «Tienes que estar considerado, Tamson. Siempre te lanzas sin pensar en las consecuencias para los demás». Fue una cosa pequeña, una cosa ridícula, pero eran las 1000 pequeñas cosas encima de una toda su vida. El peso me oprimía el pecho. Dejé el tazón con cuidado. «Usé el jugo enlatado, mamá». Como siempre,
No me escuchó o decidió no hacerlo. La conversación siguió adelante. Una corriente me envolvió mientras tomaba asiento. El almuerzo continuó. Leo habló de su ascenso. Bridget mostró una pulsera nueva de su novio. Mi padre contó una larga historia serpenteante. Pasé platos. Rellené bebidas. Fui escenario. Entonces llegó el pudín. Y con él el ritual anual de registrarse. Mi madre preparó su mirada fija en mí. Thompson, ¿alguna novedad? ¿Has hablado con la agencia de trabajo temporal que... ¿Te lo conté? El que tiene los trabajos de oficina adecuados. Respiré hondo. Yo tengo un trabajo, mamá. Uno bueno. Me va bien. Leo se rió entre dientes. Vamos, Tam administrador, trabajar desde casa no es una carrera. Estás cerca de los 40. Necesitas estabilidad. Beneficios. ¿Qué? ¿Si te enfermas? Tengo prestaciones, dije en voz baja. Muy buenas. Las de mi madre. Su sonrisa era tensa y forzada. Nos preocupamos por ti. Siempre estás a la deriva. Vives en ese pequeño apartamento. No tienes pareja. No tienes un plan real. Dependes de esta fantasía. Y es hora de dejar de depender de la familia para que te apoye cuando se desmorona. La sala quedó en silencio. Las palabras quedaron grabadas en la memoria. El aire, cortante y feo. Dependiendo de la familia, sentí una fría claridad que me inundaba. Sobre mí, veían mi vida como una serie de necesidades que debían satisfacer. No tenían idea, yo era quien sostenía la red debajo de todos ellos. ¿Qué quieres decir, mamá?, pregunté con una voz extrañamente tranquila. Ella se puso su tenedor, bajó con un clic. O sea, esto ya ha durado demasiado. Tu padre y no estaré aquí para siempre para subvencionar tu vida. La ayuda con Red la primavera pasada, la reparación del coche el invierno pasado, es. Tienes que parar. Necesitas valerte por ti mismo. Quizás estés tocando fondo. Es lo que necesitas. Miré a mi padre. Estudió su servilleta. Miré a Leo. Y Bridget. De repente, estaban muy interesados en sus postres. Nadie iba a detener esto. Era la intervención en la que todos habían acordado. La fantasía, la esperanza de que algún día me verían, de verdad me verían, se quebró como un estanque congelado bajo mis pies. Había sido tan cuidadoso al construir mi propio mundo. Pero dejó un pie en el suyo, esperando una bienvenida que nunca llegó. Así que, dije, con la calma de mi voz aterrorizándome incluso a mí. ¿Qué estás diciendo? Mi madre respiró hondo y pronunció la frase que claramente había ensayado. Creo que es mejor que te vayas después de comer. Algún tiempo. Averigua las cosas. Averigua de verdad. Deja de depender. Ahí lo fue. Me echaron del nido familiar el día de Navidad por mi propio bien porque yo era una carga. Miré alrededor de la mesa sus rostros, grabados con una mezcla de compasión y resolución. Esperaban lágrimas, súplicas, el colapso que esperaban de su frágil y dependiente Amson. En cambio, asentí lentamente. Una paz profunda y misteriosa se apoderó de mí. El muro que construí ya no era solo para protegerme. Estaba a punto de convertirse en un arma. De acuerdo, dije. Suavemente. ¿Volveré? El silencio que siguió a mí, fue más fuerte que cualquier otro. La discusión podría haber sido. La boca de mi madre se abrió ligeramente como si hubiera estado preparada para una lucha, y la falta de uno la dejó desequilibrada. Leo se aclaró la garganta, Bridget jugueteó con su nuevo pulsera. Simplemente empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando contra la madera dura piso con un sonido que parecía definitivo, y salí del comedor. No fui a la habitación de invitados donde suelo. Me quedé. Pasé por el pasillo corto hasta el pequeño sol,
un poco de espacio en la parte trasera de la casa que había sido mi dormitorio de la infancia. No había sido mi habitación en más de 15 años. Ahora era un armario de almacenamiento glorificado, un museo de mis fracasos percibidos. Cajas de mis viejos los libros de texto universitarios, un título en literatura que mi padre consideraba un buen pasatiempo, eran, apiladas junto a una máquina de coser que compré y nunca llegué a dominar. La cama individual estaba cubierta con una colcha descolorida y estaba lleno de bolsas de ropa vieja destinadas a la caridad. Pero en un rincón, escondido detrás de un baúl vintage, estaba lo que yo. Se necesitaba una maleta rígida y resistente y una bolsa de lona grande y vacía que usaba para el gimnasio. Ropa. La saqué, quitándole el polvo a la fina capa de abandono. Mis movimientos eran metódicos, silenciosos. Podía oír los sonidos apagados del comedor, el tintineo de cubiertos, un murmullo de conversación. Continuaban con la comida de Navidad sin mí. La normalidad fue el corte más profundo de todos. Empecé con el armario. No había mucho. Unos cuantos cambios de ropa, guardados aquí para las visitas, un suéter abrigado, unos zapatos cómodos. Doblé cada uno con precisión, colocándolos cuidadosamente en la maleta. Mis manos estaban firmes. Mi corazón era un latido frío y constante en mi pecho. No era una huida frenética. Fue una retirada estratégica. Del primer cajón de la vieja cómoda, yo recuperé una pequeña caja ignífuga cerrada. Dentro había una muestra física de mi verdadero vida, el pasaporte que usé para viajes de negocios a Lisboa y Toronto, las escrituras de mi apartamento y una pequeña cabaña en la montaña. No sabían nada sobre la documentación oficial de TR Solutions LLC. Coloqué la caja dentro de la bolsa de lona. Luego abrí el panel trasero de mi viejo marco. Diploma universitario. Detrás de él estaban las llaves de una caja de seguridad en un banco a 40 metros. Los guardé en el bolsillo interior con cremallera de mi abrigo de invierno. Lo cual ignoré. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, miré alrededor de la habitación una última vez. Los carteles descoloridos de bandas que ya no escucho. El estante de novelas de bolsillo con el lomo roto. Era un santuario dedicado a un fantasma, una chica que creían conocer. Sentí nostalgia, solo un profundo apego. Estaba guardando los últimos vestigios de mi vida como su Thompson. Empujé y tomé la maleta y me eché al hombro la bolsa de lona, saliendo al pasillo justo cuando mi madre salía del comedor. Habitación. Su expresión era una mezcla de preocupación e irritación. Debió haber dibujado una pajita corta para ver cómo estoy. Thompson, no hay necesidad de dramatizar. Dijo, mirando mi equipaje. Podemos hablar de esto. Solo queremos lo mejor para ti. Sé que lo quieres, yo. Dije con voz tranquila. Por eso me voy, como me pediste. Parpadeó. Me equivoqué de nuevo. Bueno, ¿a dónde irás? No puedes simplemente deambular. Está bien, dije, y la simplicidad de la declaración pareció molestarla más que el desafío que le habría causado a estas alturas. Los demás, había entrado en la sala de estar, atraído por la silenciosa confrontación. Leo estaba de pie con los brazos cruzados, el patriarca en formación. Bridget rondaba cerca del árbol de Navidad, con aspecto incómodo. Mi padre permaneció en la puerta del comedor. Una figura silenciosa y sombría. Mira, Tam, dijo Leo con su tono de voz razonable. Mamá es muy dura y cariñosa. Tú. Esto es una intervención. Somos tu familia. Nos importas, pero has estado. Llevar años sin hacer nada. Eso de trabajar como freelance no es sostenible. Necesitas un cambio. Llamada. Lo miré. Realmente lo miré. El hermano que les había pedido prestados $20,000 a nuestros padres el año pasado para renovar su cocina. El hermano cuyos hijos pagaron la matrícula de la escuela privada anónimamente a través de un fondo de becas que creé después de escuchar a mis padres preocuparse por el costo. Una llamada de atención, dije.
repitió, asintiendo lentamente. Tienes razón. Es hora de que todos despierten. Puse mi maleta en posición vertical y dejé que las bolsas de lona se deslizaran hasta el suelo. El momento se alargó, se tensó y se debilitó. Estaban esperando el colapso, a que me derrumbara y admitiera que estaba perdido sin ellos. Estaban preparados para mis lágrimas, lista para ofrecer un fuerte abrazo y una lista de oportunidades de trabajo como consuelo. Premio. Respiré profundamente, no como alguien que lucha por respirar, sino de alguien que se preparaba para decir una verdad largamente sostenida. La paz que sentía se endureció hasta convertirse en algo férreo e inquebrantable. Antes me voy, dije, mi voz clara y resonante en la habitación silenciosa. Hay algo que todos deben entender. Me pediste que dejara de depender de la familia. Estoy de acuerdo. Y es hora de que. Entendí que necesitas dejar de depender de mí. Mi madre frunció el ceño confundida. ¿Qué demonios? ¿Qué significa eso? Sostuve su mirada y, por primera vez en mi vida, no aparté la mirada. Significa los beneficios económicos. Esta familia ha estado recibiendo durante los últimos 5 años. Terminan hoy. La confusión en la habitación se convirtió en algo más espeso. Bridget soltó una risa nerviosa e incrédula. ¿Qué? Beneficios. Tam, ¿de qué hablas? La fachada razonable de Leo se quebró. Con una sonrisa burlona. ¿Es este uno de tus planes fantásticos? Invertiste en alguna criptomoneda y te crees un benefactor. Mi padre finalmente dio un paso al frente, en voz baja. Tamson, este no sirve de nada. Toma tus cosas y vete a relajarte. Podemos hablar de tus ideas. En otra ocasión. No son ideas, dije. Mi voz seguía siendo tan inquietante. Tranquilo. Metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo. No por la llave de la caja fuerte, pero para mi teléfono. No era un accesorio dramático. Era una herramienta. Sus transacciones. Un libro de contabilidad, uno del que felizmente no te has dado cuenta. El rostro de mi madre estaba pálido, pero sus ojos eran agudos. Estás diciendo tonterías. ¿Qué libro de contabilidad? Empecemos. Pequeño, dije, tocando la pantalla. Abrí un archivo digital. Una hoja de cálculo que mantuve durante años. Bridget, tu beca para eso. Curso de marketing digital de hace 2 años, ese que dijiste que ganaste después de una solicitud que apenas recuerdas haber llenado fuera, eran $12,000 de mi parte, pagados directamente a la institución. Bridget se quedó boquiabierta y palideció. Que eso fuera una dijeron lo que les pedí que dijeran. Respondí. Usó un fondo educativo de terceros. Necesitaba el curso para su trabajo. Estaba, ahogándose. Mamá y papá ya estaban cubriendo tu renta. No quería que te rindieras. Me la robé. Leo, Chloe, el Academia Willow Creek. Un lugar impresionante. Su programa de jardín de infantes tiene una lista de espera. Lista de años. Es curioso cómo conseguiste un lugar tan rápido después de una generosa donación anónima a su nuevo fondo de la biblioteca. Miré a mi hermano. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una comprensión incipiente y enfermiza. Eso fueron $45,000. Tus hijos son brillantes, Leo. Se merecen el mejor comienzo. Tú y Chloe estaban estresados y discutiendo por eso. Así que lo arreglé. No, susurró Leo. La palabra, un suspiro de negación. Papá, continuó, volviéndose hacia él. Su rostro era pétreo, ilegible. El cardíaco especialista en St. Michael's el año pasado. El que no estaba cubierto por tu seguro. El que revisó tu pruebas y te dio el visto bueno. Su tarifa de consulta fue de $8,000. ¿Pensaste, fue un error de facturación que tu seguro finalmente lo solucionó? Fui yo. Mi padre se llevó la mano al pecho, mientras
Si recordaba el susto. Sus ojos, siempre tan rápidos para mirar más allá de mí, estaba fija en la mía, abierta por la sorpresa. Dejé a mi madre para el final. Sus brazos estaban envueltos firmemente alrededor de sí misma. Mamá, el techo. El verano pasado, ¿recuerda el presupuesto de Thompson Roofing? Eran 22.000. Tú y papá decidieron despacharlo. Estuvo bien por algunos años más, pero luego Thompson volvió a llamar y dijo que habían tenido una cancelación y que podían hacerlo por un tiempo. Costo material de 5.000. Te sentiste muy aliviado. Sus labios temblaron. Fue un descuento de temporada. Fue un descuento que organicé, dije en voz baja. Pagué Thompson la diferencia, $17,000. No pude dormir pensando en ustedes dos. Bajo un techo deteriorado. No soportaba la idea de que pidieras otro préstamo. La habitación era una tumba. La alegre y las luces navideñas del árbol brillaban obscenamente contra la devastación en sus rostros. Recorro mi lista. Impuestos sobre la propiedad de esta casa durante los últimos 3 años pagados en su totalidad antes de programa de una cuenta fiduciaria cuyos detalles el condado no pudo revelar. Eso es otros 28.000. El fondo familiar al que se recurre para vacaciones en caso de emergencia. Uno que crees que son tus ahorros. Los he estado reponiendo. 50.000 sobre 5 años. Bajé el teléfono. El silencio era absoluto, roto solo por el débil. El zumbido del refrigerador desde la cocina. Me pediste que dejara de depender de la familia, repetí, las palabras cayendo como piedras. Pero no solo me has dejado depender de ti. Has dependido de mí. Simplemente. No lo sabía. Tu estabilidad, tu red de seguridad, tu tranquilidad. Una parte importante de ello fui yo, mi trabajo administrativo independiente, mi pequeño pasatiempo, mi fantasía, la fuerza de mi madre se hizo añicos. Se hundió en el brazo del sofá, con el rostro ceniciento. ¿Por qué? Preguntó con voz áspera. ¿Por qué no nos lo dijiste? La pregunta, tan quejoso y desconcertado, casi quebró mi fría resolución. Casi. Porque nunca me viste. Dije y por primera vez mi voz tembló con un viejo me dolió mucho. Si te hubiera dicho que, habrías visto solo una billetera, un recurso. Habrías empezado a preguntar esperando, como hacen entre ustedes. No me habrías visto. Habrías visto una respuesta. A un problema. Yo solo quería ser tu hija, tu hermana, no tu banquero secreto. Leo recuperó la voz, pero estaba estrangulada. Esto es. ¡Qué locura! Te lo estás inventando. ¿Cómo es posible que tengas esa cantidad de dinero? Yo. Lo miré y por primera vez permití que una pequeña sonrisa triste tocara mis labios porque TR Solutions es una agencia de trabajo temporal. Inicia sesión en Leo. Es mi empresa. Genera poco más de $2 millones al año en ingresos. Mi modesto apartamento es un ático de 3 habitaciones en la torre frente al río. El coche que creías que tenía un precio excelente está pagado en lleno. Dejé que eso se asimilara. Ver los números reescribe su comprensión de toda mi existencia. Su imagen de mí, el Anson luchador, soñador y dependiente destrozado y reformado en algo aterrador y desconocido. Así que cuando me dijiste que me fuera, terminé de recoger el asa de mi maleta para dejar de depender y valerme por mí mismo. Estabas bien. Llevo mucho tiempo de pie por mi cuenta, y ahora tendrás que aprender a pararte por tu cuenta. La parálisis. Se rompió. Mi madre se puso de pie de un salto, con un nuevo y frenético miedo en los ojos. No puedes. No puedes parar así como así. El techo, los impuestos, los hijos de Leo. ¿Puedo? Pregunté. Mi voz finalmente se está aclarando. Acabas de decirme que era una carga. Me echaste para darme una lección. Considera. La lección que todos aprendimos.
Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Las ruedas de mi maleta eran tan suaves. Estaban en el suelo pulido. Esta vez, nadie me dijo que dejara de ser dramático. Nadie se ofreció a hablar. Estaban demasiado ocupados mirando fijamente el repentino agujero abierto en los cimientos de su mundo. Un vacío que había estado llenando silenciosamente durante años. Como mi mano tocó el frío latón del pomo de la puerta, mi padre habló, su voz crudo y roto. Tamson, espera. No me di la vuelta. Simplemente abrí la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire frío y limpio de invierno. Feliz Navidad, dije, y salí a la luz del sol. El aire frío del exterior fue impactante, pero a la vez clarificador. Olía a pino. Agujas y humo de madera distante, un aroma limpio y honesto que lavó los aromas estancos del romero y el arrepentimiento aún aferrado a mi ropa. No miré hacia la casa. Caminé por el camino de entrada familiar, las ruedas de mi maleta chocaba contra las grietas del pavimento que mi padre llevaba años queriendo arreglar. Incluso le había comprado un estimación para eso. 2. Descarté el pensamiento. Mi auto, un elegante plateado el sedán que siempre asumieron que era alquilado, estaba parado en la acera. Cargué mis maletas en el maletero, los movimientos automáticos. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba en blanco. Un espacio vacío, zumbando con una estática que era la consecuencia de una explosión emocional. Me senté al volante, cerré la puerta y el silencio del coche me envolvió. Durante un largo minuto, me quedé sentado allí, con las manos en el volante, mirando la calle familiar bordeada de coronas navideñas en cada rincón. Puerta. La casa de mis padres era la única con una ventana oscurecida en la sala. Un cuadro interior congelado con un espíritu navideño diferente. Entonces arranqué el motor, el suave ronroneo era un sonido, de mi propia fabricación, comprado y pagado. Me alejé de la acera y, mientras doblé la esquina, el vínculo físico con mi antigua vida se rompió. Estaba hecho. Yo no conduje hasta mi ático. La idea de esas habitaciones vacías y elegantes con vistas panorámicas de la ciudad. Se sentía mal, demasiado estéril, demasiado como un trofeo para una victoria que sabía a cenizas. Necesitaba un lugar que se sintiera como yo, no como la personalidad que construí. Me volví por la autopista, en dirección norte, saliendo de la ciudad. 2 horas más tarde, el área urbana, la expansión urbana dio paso a colinas onduladas cubiertas de nieve y luego a densas y silenciosas bosques. Mi cabaña de montaña no era una gran cabaña. Era un modesto cedro, una casa en forma de A con tejas encajada en una ladera con vistas a un lago congelado. Lo compré hace 3 años con la primera ganancia realmente grande de TR Solutions. Era mi santuario, mi secreto. Nadie en mi familia sabía que existía. Era un lugar donde Tamson Rue y TR Solutions pudieran existir como la misma persona, donde no tuviera que esconderme ni actuar. El camino de grava estaba intacto, un prístino manto blanco. Aparqué y me quedé escuchando. El silencio era profundo, roto solo por el suspiro del viento a través de los árboles y la distante grieta del hielo asentándose en el lago. Era lo opuesto al silencio ruidoso y lleno de juicios que había dejado atrás. Llevé mis maletas adentro, el frío cortaba en mis dedos. El interior estaba frío pero familiar. Llevaba aquí solo un mes. Antes, acechaba la despensa y ponía el termostato en un temporizador. Aparecí, el calor encendió un fuego en la chimenea de piedra y la cabaña comenzó a despertar. A mi alrededor. A medida que el fuego se encendía, proyectando una luz naranja danzante sobre las paredes de madera, la adrenalina que había, el aliento que me ayudó a superar la confrontación finalmente comenzó a disminuir. En su lugar, llegó una fatiga hueca y dolorosa. Preparé una taza de té, no porque lo quisiera, sino porque el ritual me conectaba con la tierra. Me senté en la alfombra frente al fuego, envuelta en una manta gruesa, y dejé que el silencio entrara. Mi teléfono, que había silenciado después de salir de casa, empezó a vibrar en la mesa de centro. Un pulso constante e insistente. No necesitaba mirar.
Saber quién era. Mamá, papá, Leo, Bridget, probablemente en ese orden, en un bucle. La pantalla se iluminó una y otra vez, proyectando pequeños destellos azules en la penumbra. Habitación. Me imagino la escena en la casa, el silencio atónito dando paso al pánico, luego a una conversación frenética, luego a esto, al desesperado acercamiento. ¿Qué? ¿Querían? Una disculpa por haberme retractado y fingido que fue una crueldad. Broma. ¿O querían saber cómo acceder al dinero de nuevo? ¿Para asegurarse de que el oleoducto no se cerrara por completo? Pensé en el rostro pálido de mi madre, en cómo se llevó la mano a la garganta. Pensé en el dolor de mi padre. Peso. Una parte de mí, la niña que aún vivía en ese dormitorio trasero, ansiaba responder, calmar, arreglar el dolor que había causado. Pero una parte más grande y dura sabía que el dolor era el punto. Era lo único que podía hacerles ver. No me habían visto cuando estaba tranquilo y servicial. Ellos. No me habían visto cuando luchaba en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, ellos me verían ahora que yo era la causa de su angustia. Levanté el teléfono, no para contestar, sino para apagarlo. Completamente. La vibración se detuvo. La pantalla se oscureció. El último lazo, el digital, fue cortado. El silencio en la cabina era absoluto y mío. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente, absolutamente solo, no solo, solo. No había nadie para quien actuar, ningún papel que desempeñar, ninguna expectativa que gestionar. La libertad que me brindaba era aterradora y emocionante a partes iguales. Tenía a cabo de demoler todo mi antiguo hogar. Ahora estaba parado en un espacio vacío y no tenía ni idea de qué construir. A continuación. Pasé la tarde haciendo tareas sencillas y sin sentido. Desempaqué mi maleta, colgando mi ropa en el armario vacío. Preparé una comida sencilla con lo que tenía en la despensa. Alimentó el fuego. Cada acción era una puntada en la tela de esta nueva y cruda realidad. Cuando la noche cayó definitivamente, pintando el cielo de índigo y cubriéndolo de estrellas. Más brillante que cualquier luz de la ciudad, me paré frente al gran ventanal que daba al lago. Mi reflejo era un fantasma en el vidrio, una mujer con ojos cansados, de pie en un círculo de calidez mientras el congelado mundo se extendía a su alrededor. Había ganado. Había dicho mi verdad, expuesto la libro mayor, reclamó mi poder. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? Porque la victoria sobre tu familia no es como un triunfo empresarial. No hay celebración, ni bonificación, ni... Choca esos 5 en equipo. Solo queda el silencio y la pregunta de qué has perdido y ganado realmente. Obtuve mi libertad. Perdí la ilusión de una familia que me veía. Y quizás perdí a la familia misma. Esa era la fría piedra que se asentaba en el hueco de mi pecho. Pero mientras me metía en la cama del desván, la luz del fuego, parpadeando en el techo, me hice una promesa. No volvería a ser invisible. No reconstruiría los muros solo para hacerlos cómodos. Si este fuera el precio de ser visto, entonces lo haría. Aprende a usar un barret. La primera noche siempre era la más difícil. Tenía que aguantar la noche. Afuera, un búho. Un sonido solitario y hermoso se escuchó en la vasta oscuridad. Lo escuché hasta que me quedé dormido. Entré en un sueño profundo y sin sueños. Desperté en un mundo de un blanco cegador. La luz del sol se reflejaba en el lago nevado. Inundaba la cabaña con una luz limpia y nítida. El fuego se había apagado, convirtiéndose en brasas. El silencio ya no era pacífico. Era inmenso y acusador. La realidad de lo que había hecho cayó sobre mí con el peso de la nieve sobre los pinos de afuera. Por unos momentos desorientadores, me pregunté si había sido un sueño terrible, detallado y estresante nacido demasiada presión vacacional. Entonces vi mi maleta junto a la puerta, mi teléfono apagado. Y muerto sobre la mesa, y el recuerdo volvió a estrellarse con perfecta y dolorosa claridad,
la salsa de arándanos, el ultimátum de la madre, el libro de cuentas, sus rostros destrozados. Hice café, mis manos temblando ligeramente. Encendí mi teléfono, preparándome. Cobró vida con un zumbido. Y luego las notificaciones llegaron en masa. Un torrente de llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. Docenas de cada uno. No los leí. Abrí mi correo del trabajo. En cambio, mi equipo, mis clientes, mi mundo real. Estaban los lunes de siempre. Consultas matutinas. Algunos saludos navideños de clientes internacionales. Normalmente. Era un presentador. Redacté un breve mensaje para mi equipo central. Lidiar con un repentino. Emergencia familiar. Estaremos desconectados hoy. Todos los sistemas están en verde. Escalar. A James según fuera necesario. Lo envié y luego abrí un archivo cifrado diferente. Este era mi libro de contabilidad financiera principal, mucho más detallado que el que había compartido. Con unos clics fríos y deliberados, inicié las paradas. Cancelé el sistema automático. Transferencias al fondo familiar. Cuenta de ahorros. Revoqué las autorizaciones de pago que había establecido con la empresa de techado, la escuela privada, la clínica cardíaca. Envié notificaciones formales al fideicomiso. Administradores de las cuentas de impuestos a la propiedad y becas, indicando que el benefactor estaba retirando el apoyo con efecto inmediato. Cada clic parecía quirúrgico. No estaba enojado. Estaba desmantelando metódicamente la infraestructura de atención que habían dado por sentada. Era el siguiente paso lógico. Declaré el fin. Ahora lo estaba haciendo cumplir. Solo cuando eso estuvo hecho miré en los textos. Contaban una historia en fragmentos de mi madre. El tono evolucionando cada hora. Thompson, por favor llámame. Necesitamos hablar de lo que, dijo. Esto no tiene gracia. Tu padre está muy molesto. ¿Cómo pudiste mentirnos así? Esto. Durante todos estos años, la escuela solo llamó a Leo. ¿Qué has hecho con Leo? Tienes que deshacer cualquier truco que acabas de hacer con la academia. Ahora estamos. Tener una reunión familiar en casa. Estén aquí al mediodía. Esto es abuso financiero. Tam. No puedes retener a tu propia familia como rehén de Bridget. Un torrente de pánico. Dios mío, Tam. La gente del curso me llamó diciendo que me habían revocado la financiación. Mamá está llorando. Papá está sentado en su silla. ¿Por qué nos harías esto? De mi padre, solo uno enviado tarde el año pasado noche. No entiendo. Esa fue la que más me dolió. La simple honestidad desconcertada. De eso. Colgué el teléfono, mi café se enfrió. Podía imaginar la escena desarrollándose en la casa con terrible claridad. Las llamadas telefónicas confusas que llegan. La comprensión aterradora y creciente que no había estado fanfarroneando. La lucha por comprender las nuevas matemáticas de sus vidas. La ira se estaría instalando. Ahora, caliente y a la defensiva, cubriendo el miedo. Una parte de mí quería retroceder, entrar y explicarles, hacerles entender los años de invisibilidad, la silenciosa desesperación de querer ser amada por mí misma. Pero sabía que sería inútil. Solo oirían, ataque, no el dolor. Solo verían el apoyo retirado, no el vida de reconocimiento retirado. Mi propio teléfono sonó, vibrando contra el mesa de madera. Era un número que no reconocí, pero con el código de área de mi familia. Dejé que saltara el buzón de voz. Un minuto más tarde, sonó mi correo personal. Era de la esposa de Leo, Chloe. Asunto, urgente, familia. Lo abrí. Era largo, con un formato impecable. El tipo de correo electrónico que... enviado para la planificación de fiestas o la coordinación de recaudación de fondos escolares. Thompson, te escribo porque todos están demasiado emocional para hablar racionalmente.
Lo que hiciste ayer fue profundamente cruel y causó una angustia monumental. Independientemente de los resentimientos que guardes, usar dinero para manipular y castigar a tu familia es inaceptable. Los niños están confundidos. Tus padres están devastados. Has arruinado la Navidad tú solo y posiblemente has destrozado esta familia separada. Exigimos que revierta estas acciones de inmediato y regrese a casa para disculparse. Estamos dispuestos a perdonar. Si asumes la responsabilidad, este lapso te obliga a actuar con madurez. Por favor, sé un adulto. La demanda, la disposición a perdonar, la arrogancia pura y sobrecogedora que conlleva. Suponiendo la superioridad moral desde una posición de total ignorancia consolidó mi determinación. Aún así, no lo entendían. Lo vio como una rabieta, un juego de poder de la hermana débil que finalmente estalló. No podía comprender que era una declaración de independencia de un poder que desconocían. No respondí. En cambio, hice algo por mí. Me puse las botas y mi abrigo más grueso y salí. El frío fue una bofetada, robándome el aliento. Caminé hasta el lago congelado, mis botas crujiendo en el nieve. El mundo estaba quieto y de una belleza impresionante. Me quedé allí, en medio de la vasta extensión blanca, y grité. No era una palabra, solo un sonido áspero y desgarrado que me arrancó la garganta y resonó en el hielo, tragado por los árboles. Grité por la niña que se esforzó tanto. Yo grité por los años de silencio. Grité por la pérdida que ahora lamentaba. No por la familia que tenía, sino por la familia que siempre había querido. Cuando terminé, me dolía la garganta y las mejillas. Estaban empapados de lágrimas que se congelaron en el viento. Me sentí vacío, más limpio, de vuelta. En la cabaña, calentado por el nuevo fuego que encendí. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Ya no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Tuve que encontrarme en contra de ellos durante tanto tiempo. El capaz, contra el incapaz, vieron. Ahora tenía que definirme por mí mismo. Yo abrí un nuevo documento en mi portátil. En la parte superior, escribí, lo que Thompson quiere. Miró fijamente el cursor parpadeante. Era una pregunta sorprendentemente difícil de responder cuando la respuesta no había sido. No ser una carga ni ser útil ni ser visto. Lentamente, comencé a escribir. 1. Una vida donde mi trabajo se celebre, no se oculte. 2. Usar mi riqueza para construir algo visible, algo con mi nombre. 3. Tener relaciones donde soy conocido por mi paz. El desmoronamiento no les estaba sucediendo solo a ellos. En su cómoda casa suburbana. Mientras su mundo financiero se tambaleaba, a mí también me pasaba. En esta tranquila en la cabaña, la personalidad cuidadosa y estrecha en la que me había convertido se estaba desmoronando. Hilo a hilo, y del enredo, tendría que tejer algo nuevo, algo verdadero. El teléfono empezó vibrando de nuevo. Esta vez, era mi madre. Vi su nombre brillar en la pantalla. Pantalla una y otra vez. No respondí. El desenlace tuvo que seguir su curso. Todos nosotros. Pasó una semana en un extraño ritmo suspendido. La cabaña se convirtió en mi capullo. Trabajé remotamente, mis videollamadas mostraban un acogedor fondo de madera. Eso me hizo preguntarme sobre las vacaciones. Un retiro de trabajo, diría con una sonrisa. Eso se sentía nuevo en mi rostro. Mi negocio prosperó. Una isla de orden y caos emocional. El silencio que una vez. El miedo se convirtió en mi compañero. Leí libros que compré pero nunca tuve tiempo para leerlos. Caminé durante horas en la nieve, el único sonido era mi propia respiración y el crujido de mis pasos. Empecé a dormir durante la noche. Mi teléfono seguía siendo un portal a una tormenta que había decidido observar desde lejos. Las llamadas frenéticas habían disminuido. A unos pocos al día, luego a textos menos exigentes y más inquisitivos. Mi mamá, tu padre no duerme. Está preocupado por ti. ¿Dónde estás?
Bridget, tuve que decirle a mi jefe que quizá no podría conservar mi certificación laboral. Gracias por eso. Leo. Siempre pragmático. Necesitamos discutir las implicaciones prácticas. La escuela nos ha dado un aviso de 30 días para acordar un pago alternativo. Esto es insostenible. No me involucré. Necesitaba el espacio no para castigarlos, sino para finalmente escuchar mis propios pensamientos. El dolor hueco seguía ahí, pero estaba cambiando, endureciéndose. Algo así como determinación. No volvería a las sombras. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué significaba seguir adelante? ¿Te gustó? ¿Simplemente te alejaste y los dejaste a la deriva? Eso se sintió menos como libertad y más como abandono, un reflejo de lo que me acusaban. La respuesta llegó con una claridad cristalina. Mañana, no de mis propias cavilaciones, sino de una notificación por correo electrónico. Era de la Academia Willow Creek. Se dirigió formalmente al señor y la señora Leo R.U., pero copiado a una dirección administrativa que utilicé para mis actividades filantrópicas. El asunto aviso final sobre los atrasos en la matrícula. Un resfriado no se formó en mi estómago. Esto no se trataba de Leo y Chloe. Se trataba de Sophie y Ben, mis sobrinos de 5 y 7 años. Rostros brillantes y curiosos aparecieron en mi mente. A Sophie le encantaban los dinosaurios y me mostró con orgullo un volcán que había hecho con bicarbonato de sodio y vinagre. Ben era tímido y tenía un profundo amor por las ranas. Le susurraba secretos sobre renacuajos y se sentaba en silencio con él. Adoraban su escuela. Era donde habían aprendido a leer, donde tuvieron sus primeros amigos. Podría dejar que el techo goteara. Podría dejar que los impuestos a la propiedad se convirtieran en el problema de los padres. Podría dejar que Bridget decidiera su propia carrera. Pero no podría. No sería la razón por la que. Los niños fueron desarraigados de un lugar que amaban, confundidos y asustados por una guerra entre adultos. Eso no fue fuerza. Fue crueldad. Y no fui yo. Esta fue la primera piedra. La primera punto donde debía trazarse la línea entre mi ira justificada y mi propia humanidad. No reconstruiría lo viejo. Sistema de subsidios secretos, pero no dejaría que la inocencia se convirtiera en daño colateral. Cogí el teléfono. No. Llamar a mi familia. En cambio, llamé a la jefa del departamento de finanzas de la academia, una mujer llamada Patricia. Hablamos con ella al preparar la donación original. Patricia, soy Tamson R.U. Respecto al relato de los niños de Rue, la señora R.U., hola, dijo, su tono profesionalmente neutral, pero cauteloso. Hemos enviado los avisos. La situación es bastante urgente. Entiendo. Llamo para liquidar el saldo pendiente del resto de este año académico, dije con voz tranquila y firme hoy. Hubo una pausa de asombro en la línea. Ah, eso resolvería el problema inmediato. Por supuesto, lo mismo. Método de pago. No, dije un nuevo método y nuevas condiciones. El pago provienen de la Fundación Benéfica TR Solutions, destinada específicamente para Sophie y Ben Rue. Es una donación única. Beca basada en la necesidad solo para este año. La matrícula del próximo año será responsabilidad exclusiva de sus padres. Enviaré todas las comunicaciones futuras directamente a Leo y Chloe y R.U. La participación termina con esta transacción. Casi podía oírla recalibrando. Mira. ¿Y puedo preguntar por qué el cambio? No puedes, dije con suavidad. Por favor, solo. Procesé el pago. Los fondos se están transfiriendo ahora. Colgué y ejecuté la transferencia. Una suma significativa que apenas hizo mella en mis reservas. No fue una reapertura del oleoducto. Fue un alto al fuego en un frente específico, una línea moral en la arena. Entonces hice algo aún más difícil. Le escribí un mensaje a Leo. No un mensaje largo, no una explicación. La matrícula de los niños está cubierta por esto. Año escolar.
Es una subvención final de mi fundación. De ahora en adelante, es su responsabilidad. No me vuelvas a contactar al respecto. La respuesta fue inmediata. Tam. Gracias a Dios, pero tenemos que hablar del resto. Mamá y papá. No lo hice. Leí el resto. Bloqueé su número. Luego, uno por uno, bloqueé a mi madre, a mi padre y Bridget. El silencio que siguió fue diferente. No era solo su ausencia. Era un límite que yo tenía. Construido activamente. Se sintió brutal. Se sintió necesario. Había tirado la primera piedra. No de venganza, sino de definición. Tenía que saber qué haría y qué no. No dejaría que los niños sufrieran. No me dejaría arrastrar de nuevo a negociaciones interminables. Ya no sería su guardián secreto. Esa tarde, yo salí de la cabaña por primera vez en días. Conduje hacia el pequeño pueblo cercano y fui a una cafetería local, de esas que, con sillas desiguales y un tablón de anuncios lleno de avisos comunitarios, pedí un café con leche y me senté junto a la ventana. Una mujer de mi edad, cargando a un niño pequeño y tratando de beber su propio café, me dio una sonrisa cansada y compasiva. Le devolví la sonrisa. Era una interacción humana normal, sin la carga de la historia ni las expectativas. Saqué mi portátil y abrí él. Thompson quiere un documento. Agregué una nueva línea. 5. Para construir algo en él, luz. Una idea, vaga pero emocionante, comenzó a formarse. ¿Y si uso mis habilidades y recursos no para tapar secretamente los agujeros en las vidas de otras personas, sino para crear algo nuevo, algo visible, una incubadora de empresas para mujeres, un centro comunitario aquí en este pueblo que me sentí más como en casa que la ciudad? El dolor de la última semana seguía siendo una herida fresca. Pero mientras estaba sentado allí, mientras observaba pasar la tranquila vida de la ciudad, sentí el primer y frágil despertar de algo más. Propósito, no un propósito reactivo nacido de probarme a mí mismo o arreglar otros. Uno creativo, el mío. Había trazado una línea con mi familia. Ahora tenía para empezar a trazar las líneas de mi propio futuro. La primera piedra ya estaba lanzada, creando ondas. No podía controlarlas. Pero por primera vez, estaba listo para construir mi propia orilla. La idea que había sido un vago rumor en la cafetería, echó raíces y empezó a crecer con una energía feroz y hambrienta. Ya no era suficiente con ser la persona que mi familia creía que era. Necesitaba ser alguien por mí mismo. La ira y el dolor. Todavía estaban allí, pero se estaban convirtiendo en combustible, no en un fuego que me consumía. Extendí mi estancia en la cabaña indefinidamente. Este era ahora mi taller. Extendía planos, no de edificios, pero de ideas en la gran mesa de comedor de madera. Mi portátil estaba rodeado con blocs de notas llenos de listas, bocetos y números. El concepto cristalizó en un nombre, The Foundry, un lugar donde las ideas crudas se forjaron en algo sólido. Mi visión era un espacio híbrido, en parte un centro de coworking para profesionales remotos y pequeñas empresas emergentes, en parte centro comunitario que ofrece talleres de bajo costo en habilidades digitales, finanzas, alfabetización y emprendimiento. Sería para personas como la mujer de la cafetería que podría tener un negocio idea, pero sin espacio ni apoyo. Para los jóvenes de esta zona rural que pensaban la oportunidad solo existía en las ciudades. Para las mujeres que, como yo, eran capaz, pero invisible, sería físico, tangible e innegablemente mío. Ya no me escondería tras las LLC ni las donaciones anónimas. Esto me haría nombre en la puerta. Thompson Rue, fundador. Me sumergí en la investigación. Analicé la demografía del condado. Busqué propiedades potenciales en línea. Luego fui a verlos. Una vieja ferretería tapiada en la calle principal del pueblo. Un almacén abandonado y extenso. En las afueras, una antigua escuela primaria que había cerrado hacía una década. La escuela me llamó la atención. Era una casa de 2 pisos.
Edificio de ladrillo con grandes ventanales y un parque infantil. Ya contaba con los elementos esenciales del aprendizaje y la comunidad. Podía verlo. Las aulas se transformaron en oficinas luminosas o espacios de taller. El gimnasio convertido en salón de eventos, el patio de recreo despejado y renovado. Me comuniqué con una agente inmobiliaria comercial local, una mujer sensata llamada Deb. Cuando nos conocimos en la antigua escuela, su curiosidad era palpable. La mayoría de la gente. Mirando esto, veo un desmontaje o un almacén, dijo, golpeando el suelo con los pies. Contra el frío en el cavernoso pasillo. ¿Cuál es tu propósito? Quiero revivirlo. Dije, mi aliento creando nubes en el aire gélido, un centro comunitario y de negocios, la fundición. Ella escuchó mientras le describía la visión, su mirada se agudizó, pasando de educada a genuinamente interesada y ambiciosa. ¿Tú, de por aquí? Este tipo de proyecto requiere mucho dinero y mucha paciencia. Tengo los recursos, dije. Sosteniendo su mirada fijamente. Y no me voy a ninguna parte. Esa fue la segunda parte del nuevo plan. Yo estaba echando raíces públicamente en un lugar donde mi pasado no me definía. Aquí estaba yo, simplemente Thompson, la mujer que compró la vieja escuela. El misterio era una pizarra en blanco. No fue una carga. Contraté a un arquitecto local y a un gerente de proyecto. Tuvimos nuestro primer. Nos reunimos en mi cabaña junto al fuego. Fue emocionante hablar sobre la capacidad de carga. Muros, sistemas de climatización y rampas de acceso. No como problemas abstractos, sino como el fundamento literal de mi nueva vida. Esto fue creación, no reacción. Por supuesto, mi antigua vida no había terminado conmigo. Una noche, un correo electrónico de mi padre. Llegó a mi bandeja de entrada personal. No lo había bloqueado. Quizás dejé un vacío legal. Abre inconscientemente. Thompson. Empezó formal y sombrío. ¿Tu madre no es? Bueno. El estrés de la situación, la incertidumbre, le ha pasado factura. Ella. No duerme. Apenas come. Se sienta en la sala y mira el lugar donde solía sentarte. Navidad. El médico está preocupado. Yo también. Lo he repasado una y otra vez. Ese día en mi mente. Te fallé. No pude verte. Estaba tan ocupado siendo orgulloso de Leo. Tan ocupado preocupándome por Bridget que pensé que eras el fácil, el que no necesitaba nada. Esa fue mi ceguera. Y lo siento profundamente. No te pido que nos perdones ni que arregles lo que has hecho. Dejé de arreglarlo. Solo te pido que consideres que tu madre, con todos sus defectos, te ama. Este silencio está matando. Ella. Una palabra, incluso una de enojo, sería mejor que nada. Por favor, Tansen, solo avísanos que estás vivo. La carta atravesó todas mis defensas. Pude verlo todo. La postura rígida de mi madre se desmoronó en un verdadero dolor aterrorizado. Mi padre, el observador silencioso, observando finalmente los restos, la preocupación del médico. Fue el primer reconocimiento de culpa, por parcial que fuese, la primera grieta en su narrativa unificada de que yo era simplemente siendo cruel. Lloré entonces profundos sollozos desgarradores por la niña que había esperado toda su vida para que su padre dijera que no te vi. Para la madre que en realidad podría amarme, pero tenía una forma terrible de demostrarlo. Por la pura y estúpida tragedia que implica todo esto. No. Respondí esa noche. Me senté con el dolor. Dejé que me invadiera. Pero esta vez, no me ahogué. Tenía los planos de la fundición a mi lado. Tenía una reunión con el ayuntamiento sobre zonificación. Variaciones en la mañana. Tenía una vida que estaba construyendo. Al día siguiente, después de mi reunión que salió sorprendentemente bien. Le respondí. Fue breve. Papá, le escribí. Estoy viva. Estoy bien.
Estoy construyendo algo nuevo. Dile a mamá que la vea. Médico y que se cuide. Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. No le envié cariño. No prometí llamar. Hechos expuestos y un mínimo de preocupación humana. Fue un gesto de rechazo, pero una más pequeña, no para herir, sino para decir, estoy aquí, pero no vengo. Atrás. El paisaje ha cambiado. Su respuesta llegó una hora después. Solo 2 palabras. Gracias. Era un hilo frágil y tenue, pero era un hilo. No una cuerda para tirarme de vuelta, pero una sola hebra que conecta 2 orillas separadas. Era suficiente por ahora. El plan para mi futuro ya no se limitaba a planes de negocios y permisos de construcción. También trataba sobre arquitectura emocional. Cómo estar en el mundo sin esconderse. Cómo tener límites sin construir. Muros tan altos que moría de soledad dentro de ellos. Como ser hija desde una distancia que me permitirá ser yo misma. Estaba parado sobre el asfalto agrietado del estacionamiento de la vieja escuela. Mirando hacia la fachada de ladrillo, el sol se ponía. Pintando el cielo con rayas naranjas y moradas. En mi mente, vi el ventanas iluminadas desde dentro. Escuché el murmullo de la conversación y la creatividad. Vi un letrero sobre las puertas, la fundición, cerca de Thompson Rue. Por primera vez desde en el almuerzo de Navidad, no sentí la fría paz de la supervivencia, sino la cálida, una chispa aterradora y emocionante de creación. Ya no estaba simplemente desempacando una maleta. Estaba poniendo una piedra angular. La primavera llegó tarde a las montañas, pero con un decidido estallido de vida. La nieve se retiró a huecos sombríos, y el mundo se convirtió en barro, y luego en un verde brillante y esperanzador. Mi vida había sufrido un deshielo similar. El dolor crudo del invierno se había asentado en un estado constante, ritmo decidido centrado en la fundición. La compra de la vieja escuela se realizó mediante la firma de los papeles en la casa de Deb. Utilizar fondos de cuentas que eran inequívocamente mías por parte de una oficina parecía como firmar una declaración de independencia. El periódico local incluso publicó un pequeño artículo. Un inversor foráneo compra una vieja escuela primaria. Planes del centro comunitario. Usaron una foto que Deb me había tomado de pie frente a el edificio. Miré directamente a la cámara. Una leve sonrisa tranquila en mi rostro. Thompson Rue, inversor foráneo. Era la primera vez que mi nombre y mi trabajo se me ha vinculado públicamente en mi propia comunidad. Me pareció revelador y totalmente correcto. El innovador. No fue una ceremonia de pala de oro con dignatarios. Fue un evento práctico. Un sábado desordenado de principios de mayo. Mi jefe de proyecto, Rick, había montado un pequeño. El equipo comenzó la demolición inicial de los muros interiores que no soportaban carga. Yo estaba allí con vaqueros viejos, botas de trabajo, camiseta y el pelo recogido. No solo observaba. Estaba quitando el yeso desmoronado con mis propias manos. El trabajo físico fue catártico. Con cada tirón, con cada nube de polvo, sentía que estaba desmantelando algo más que un torno viejo y yeso. Estaba desmantelando las paredes internas tras las que había vivido durante tanto tiempo. El polvo cubría mi piel y sabía de podredumbre seca e historia. Me encantó. Algunos curiosos del pueblo pasaron a visitarnos. Observaban desde la cerca de alambre. Saludé y un par de ellos incluso se acercaron a preguntar qué estaba pasando. Me limpiaba la cara. Pongo mis manos en mis jeans y les doy la charla. Espacios de coworking, talleres comunitarios, tal vez una pequeña cafetería. Las reacciones fueron diversas. Algunos escépticos, otros genuinamente emocionados. Un hombre mayor que se presentó como Hank y dijo que había asistido a la escuela en los años 50 se le llenaron los ojos de lágrimas. Me alegra que alguien le esté dando un nuevo propósito, dijo, señalando con la cabeza el edificio. Era un buen lugar. Era un buen lugar. Las palabras resonaron. Quería construir un buen lugar.
A media tarde, mientras estaba haciendo una pausa y bebiendo agua de una botella, mi teléfono vibró con un desconocido número. Casi lo ignoré, pero algo me hizo responder. Hola, Thompson. La voz era la de Bridget, pero era débil, desprovista de su habitual energía interpretativa. Bajé la guardia de golpe. ¿Cómo conseguiste este número? Llamé a tu línea comercial. ¿La de? El sitio web de su empresa. La recepcionista dijo que no podía contactarlos, pero les rogué. Dije que era una emergencia familiar. Respiró entrecortadamente. En cierto modo, lo es. ¿Qué pasa?, pregunté, y la vieja respuesta automática se activó. Arréglenlo. Ayuda. ¿Es? Mamá, dijo, y se le quebró la voz. Tuvo un infarto. Uno leve. Llámalo en caliente. Está en el hospital. El mundo se inclinó. Los sonidos de construcción. El sonido de una sierra, el golpe de un martillo, se desvaneció en un silencio sordo. Rugido. Vi el rostro pálido de mi madre en Navidad. Su mano revoloteando hacia su garganta. El estrés que mi padre había mencionado. El médico está preocupado. ¿Está bien? Las palabras se me apretaban en la garganta. Está estable. Le pusieron un stent, pero... Está muy asustada, Tam. Y no para de preguntar por ti. Papá no se separa de ella. Parece de 100 años. Me incliné. Contra el áspero ladrillo del edificio de la escuela, el sol calentando mi espalda. La elección se presentó ante mí, clara e inmediata. El viejo Thompson abría. Dejó todo, corrió al hospital, se hizo cargo, se suavizó. Todo terminado, vuelve a ser el cuidador invisible. El nuevo Thompson, el único con polvo en el pelo y un plan en el corazón, dudó. Esto no era una manipulación sobre dinero o culpa. Esto era una cama de hospital. Esto era real. ¿Qué? ¿Hospital?, pregunté en voz baja. Me lo dijo. Estaba a 2 horas y media de distancia. Terminé. Llamé y me quedé allí un buen rato, viendo cómo el equipo de Rick cargaba una carga de escombros. La obra fundacional de mi nuevo. La vida literalmente pasaba ante mis ojos. Pensé en el correo electrónico de mi padre. Solo deja. Haznos saber que estás vivo. Pensé en mi madre, frágil y asustada con una bata de hospital. No podía volver a... siendo quien era. Pero tampoco podía dejar que una línea en la arena se convirtiera en un cañón. Yo no cruzaría por algo así. La fuerza no consistía en ser despiadado. Se trataba de saber cuándo sostener límites y cuándo ofrecer una mano en tus propios términos. Encontré a Rick. Familia emergencia. Dije que tengo que irme por el resto del día. Quizás mañana. Estás a cargo. Asintió amablemente. No hay problema, jefe. Espero que todo esté bien. Jefe. El título viniendo de él. Me lo merecía. No me apresuré. Volví a la cabina, limpió el polvo de la construcción con una ducha y se transformó en una casa limpia, ropa sencilla, vaqueros oscuros, un suéter. No empaqué una maleta. No pensaba regresar. Estaba de visita. El camino era un torbellino de colinas verdes y caminos sinuosos. Mi mente estaba tranquila. No estaba ensayando lo que diría. Simplemente estaba hablando. El hospital olía a antiséptico y a ansiedad. Encontré la unidad de cuidados cardíacos. Fuera de su habitación, mi padre permanecía de pie como un centinela. Con los hombros hundidos. Levantó la vista al acercarme y su rostro se arrugó por un segundo antes de controlarse. Parecía viejo y cansado. Y profundamente aliviado. Thompson, respiró. ¿Viniste? ¿Cómo está?, pregunté. Deteniéndose a pocos metros de él. La distancia parecía necesaria. Durmiendo. Medicación.
Estará bien, dicen. Pero era real. Se pasó una mano sobre su rostro. Gracias por venir. Asentí. ¿Puedo verla? Se hizo a un lado. Abrí la puerta con cuidado. La habitación estaba en penumbra. Mi madre yacía en la cama. Parecía más pequeña de lo que la había visto nunca. Tubos y cables la conectaban a máquinas que emitían pitidos. Su rostro estaba pálido y suave en dormir. Despojado de su habitual preocupación aguda, me quedé junto a la cama, no tocándola, simplemente observando el constante subir y bajar de su pecho bajo la fina manta del hospital. La mujer que me echó, quien me había visto como un niño dependiente durante 37 años, miró frágil, humana. Sus ojos se abrieron de golpe. Estaban nublados por las drogas. Entonces, se concentró en mí. Durante un largo momento, se quedó mirándome como si fuera un fantasma o un sueño. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás aquí», susurró, su voz áspera. «Estoy aquí», dije. Justo eso, una lágrima se escapó y trazó un camino por su sien en su cabello. «Lo siento», dijo. Las palabras eran confusas, pero fervientes. Yo estaba tan equivocado. No te vi. Lo siento mucho. Era la disculpa que anhelaba, al escucharlo en esta habitación estéril, con su vida literalmente pasando ante sus ojos, no trajo consigo la sensación triunfal. Una reivindicación que alguna vez imaginé. Solo me trajo una profunda y cansada tristeza. Era demasiado tarde. Y aún así, era un comienzo. «No intentes hablar, mamá». Yo, dijo suavemente. «Descansa. Estoy aquí un rato». Me senté en la silla junto a la ventana, sin sostenerle la mano, pero presente. Una hija visitando a su enferma madre. Fue algo humano y sencillo. No borró el pasado. No prometió nada. Un futuro de cenas dominicales, pero fue un hito en su tipo. La primera palada de tierra se volcó en el difícil suelo rocoso de lo que podría ser día se convierta en un nuevo tipo de relación basada no en la dependencia o el secretismo, sino en el duro y frágil terreno de la verdad y la elección. Me quedé hasta que ella cayó. Me quedé dormido otra vez. Le dije a mi padre que fuera a tomar un café, que me sentaría un rato. «Ey». Me miró con tanta confusión y gratitud. Me rompió el corazón de nuevo. Al anochecer, pintando el estacionamiento del hospital en un azul profundo. Me puse de pie. Había puesto la primera piedra en la fundición esa mañana. Había puesto otro aquí, en esta habitación tranquila. Ambos formaban parte del mismo nuevo y complicado plan. No iba a volver a la vieja casa, pero tampoco, dejándolos en total oscuridad tampoco. Estaba aprendiendo a construir en todo el sentido de la palabra. La palabra. Llegó el verano, y con él, el esqueleto de la fundición comenzó a... El interior de la vieja escuela era ahora un laberinto de nuevas paredes de montantes, serpenteando conductos eléctricos, y el olor fresco y limpio de la madera aserrada y el barro para paneles de yeso. Andamios trepados al exterior para reemplazo de ventanas y rejuntado de ladrillos. Cada día traía un cambio visible. Era una manifestación física de la reconstrucción que se estaba produciendo en mi interior. Mi visita al hospital había creado una nueva dinámica tentativa. No me convertí en visitante habitual en casa de mis padres. No recuperé mi antiguo puesto ni mis antiguos roles, pero una vez a la semana llamaba a mi padre. Llamadas breves y concisas. ¿Cómo fue la recuperación de mamá? ¿Asistió? ¿Rehabilitación cardíaca? Necesitaban algo práctico. Recomendaciones para una nutricionista, un servicio de jardinería confiable. Como papá no debería estar empujando una cortadora de césped, le ofrecí soluciones, no salvación. «Ey». Los aceptó con una cortesía agradecida, casi formal. Mi madre y yo teníamos una breve e incómoda conversación telefónica. Estaba en casa, su voz aún tenía un
Un temblor nuevo y poco común. Hablamos del clima y de su medicación. Preguntó tímidamente. ¿En qué estás trabajando? No qué estás haciendo, sino en qué estás trabajando. Era un pequeño cambio significativo. Estoy renovando un viejo edificio escolar, dije, manteniéndolo simple, convirtiéndolo en un espacio de trabajo comunitario. Una larga pausa. Eso suena grande. ¿Lo es? ¿Lo estás manejando bien? La vieja preocupación estaba ahí, pero me sentí diferente. Menos como una duda sobre mi capacidad, más como la preocupación de una madre por un hijo que emprende una tarea difícil. Tengo un buen equipo, dije. Va bien. Me gustaría verlo alguna vez, dijo. Me aventuré tan silenciosamente que casi me lo pierdo. La oferta quedó en el aire. No estaba. Listo. Todavía no. Quizás cuando esté terminado, dije, no es una promesa, pero no una puerta se cerró de golpe. Es una obra en construcción ahora mismo. Por supuesto, dijo, y escuché la aceptación, la comprensión de que estaba en libertad condicional. Fue un cambio de poder extraño y doloroso. Leo y Bridget seguían bloqueados. Supe por mi padre que sus caminos eran rocosos. Leo y Chloe habían logrado conseguir un préstamo para cubrir el próximo año de escuela privada, pero la tensión se notaba. Bridget había, para su crédito, se inscribió en un programa de certificación estatal menos costoso y obtuvo más horas de trabajo. Luchaban, pero sobrevivían. Aprendían las matemáticas de sus propias vidas sin mi ayuda. Subsidios secretos. Una parte de mí esperaba que lo odiaran. Una parte más pequeña y mejor una parte de mí esperaba que crecieran gracias a ello. Mi propia vida estaba plena como nunca antes. Más allá de la construcción de la fundición, me estaba convirtiendo en parte del tejido social del pequeño pueblo de montaña. Era Thompson, de la fundición del mercado de agricultores, la ferretería, el restaurante. La gente conocía mi proyecto y conocía mi cara. El anonimato que apreciaba en la ciudad había desaparecido, reemplazado por un conocido que asentía con la cabeza. Que se sentía como parte de la comunidad. Una tarde, estaba en el sitio revisando los planos de iluminación del electricista cuando un agente inmobiliario vino con una mujer de unos 60 años, de mirada amable y un corte de pelo sencillo. Thompson, soy. Eleanor Grant. Dirige la Oficina de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Condado. Me enteré de lo que estás haciendo y quería conocerte. Eleanor me estrechó la mano con firmeza. He estado intentando. Algo así se ha hecho realidad durante años, dijo, mientras su mirada recorría el lugar. Espacio abierto que se convertiría en el salón principal. Financiación de la visión del espacio nunca todo en una vez. De verdad lo estás haciendo. Hablamos durante una hora allí mismo en un turno. Cubos. No solo vio un edificio, sino un compañero. Esbozamos ideas para colaboración. Su oficina podría realizar talleres subvencionados aquí. Podría recomendar empresas emergentes y propietarios únicos a nuestras membresías de coworking. Fue la primera confirmación oficial de que la fundición no era solo mi sueño. Llenó una necesidad real. Más tarde esa semana, una diseñadora gráfica local, una joven llamada Maya, que trabajaba desde su mesa de comedor, pasó después de ver un folleto de próximamente que publiqué. Preguntó tímidamente sobre las tarifas. Para un escritorio exclusivo. Mientras le mostraba los planos de las luminosas oficinas del segundo piso, sus ojos se iluminaron. Un lugar para ir. Con otras personas. Echo de menos eso, confesó. Se convirtió en la directora de la fundición. Primer miembro preinscrito. Su cheque de anticipo, modesto pero significativo, fue el primer ingreso que generó el proyecto. Lo enmarqué. Estas conexiones fueron el andamiaje que se alzaba alrededor de mi corazón. Se construyeron según mis términos, basados en mi trabajo visible y objetivos compartidos. No se trataban de obligación o sangre. Se trataba de elección y respeto mutuo.
Eran enseñándome cómo podría ser una dependencia saludable. Interdependiente, no encerrada. Una tarde de finales de julio, yo regresé a la cabaña mientras una espectacular tormenta eléctrica se cernía sobre las montañas. Me senté en el porche cubierto, observando un rayo se bifurcó sobre la silueta negra del lago, sintiendo el trueno vibrar en mi pecho. La tormenta era feroz y hermoso, y pasaría. No le tenía miedo. Mi teléfono vibró. Era mi padre. Respondí. Hola, papá. Thompson. Espero no interrumpir. Su voz era tranquilo. Más tranquilo que en meses. No lo estás. ¿Qué pasa? Estaba revisando unas cajas viejas en el ático, dijo, encontré algo. Bueno, un montón de cosas. Hizo una pausa. Eres tú. Cada dibujo que trajiste a casa. De la escuela. Cada boleta de calificaciones. Cada cinta del día de campo. Incluso esa arcilla cenicero que hiciste en tercer grado que parecía una tortuga torcida. Tu madre. Ella guardó cada pieza de tú. La revelación me golpeó como un golpe físico. Todos esos años me sentí invisible. Mi madre había estado recopilando en silencio y obsesivamente la evidencia de mi existencia. No supo cómo celebrarme en ese momento, pero sabía en algún nivel que yo valía la pena. Preservando. Era una carta de amor escrita en el idioma equivocado, guardada en un lugar polvoriento. Caja. No pude hablar por un momento, viendo la lluvia caer. No, lo sé, susurré finalmente. Yo tampoco, dijo con voz ronca. En realidad, no. Creo que ambos te mirábamos, pero veíamos un reflejo de nuestros propios miedos. Tu firmeza nos asustó. No sabíamos cómo criar a alguien que parecía no necesitar cuidados. Nos equivocamos muchísimo. El trueno retumbó largo y tendido. Bajo. La tormenta dentro de mí. La que había rugido desde Navidad finalmente se calmó. No desapareció. Simplemente se asentó. Su energía se agotó. La ira se fue. Se fue, dejando tras de sí un profundo dolor compasivo por todos nosotros, por para ellos en su ceguera, para mí en mi invisibilidad. Gracias por decirme, papá, ¿quieres las cajas? Podría traerlos a ti. Pensé en mi cabaña, mi nueva vida, el espacio futuro. De la fundición. No necesitaba consagrar los artefactos de mi antiguo yo, pero tampoco necesitaba rechazarlos. Ya no. Quizás solo algunas cosas, dije. El cenicero de la tortuga seguro. El río entre dientes, un sonido húmedo y feliz. Lo empacaré con cuidado. Nos despedimos. Me senté en el porche hasta que pasó la tormenta, dejando el aire limpio y con olor a ozono y tierra mojada. El andamiaje de mi nueva vida era fuerte. Sostenía más que un edificio. Estaba sosteniendo una nueva versión de mí. Una que podía mirar el pasado con ojos claros, reconocer el amor que estaba allí incluso en su entrega defectuosa, y aún así eligió caminar hacia adelante hacia la luz de su propia creación. La estructura no estaba terminada, pero ya no era solo un plano. Se estaba elevando, sólido y auténtico contra el cielo abierto. La gran inauguración de la fundición se programó para el primer sábado de octubre, cuando el follaje de la montaña brillaba con un destello carmesí y dorado. En las semanas siguientes antes de eso, mi vida fue un torbellino de toques finales, instalar señalización, probar wifi, organizar muebles y la coordinación con nuestra primera docena de miembros y líderes de taller. El entusiasmo en la ciudad era palpable. Mi proyecto había dejado de ser una curiosidad y se había convertido en una fuente de auténtico orgullo local. Decidí llamar al pequeño café del hotel, El Hogar. Me sentí cómodo, en el cálido y acogedor centro del hogar que estaba construyendo para esta comunidad. En la pared detrás del mostrador. Colgué el cheque enmarcado de Maya, nuestra primera socia. Fue un recordatorio de cómo empezó todo. La mañana de la inauguración amaneció fresca y despejada. Me quedé solo en medio de
el salón principal antes de que llegara nadie. La luz del sol se filtraba a través de las altas y limpias ventanas, iluminando el pulido pisos de concreto y paredes de ladrillo visto que restauramos con esmero. El espacio zumbaba con un potencial silencioso. Era exactamente como lo soñé, hasta el último detalle. Detalle. Esto era mío. Lo construí yo. A las 10 de la mañana, el lugar estaba abarrotado. Gente del pueblo, futuros miembros, funcionarios locales como Eleanor Grant e incluso un reportero del periódico regional, Mildabout, tomando café junto a la chimenea y maravillándose ante la transformación. La energía era alegre, festiva. La gente seguía acercándose, me dio la mano y me agradeció por invertir en la comunidad. Acepté. El agradecimiento con todo el corazón. Por primera vez, me veían exactamente como lo que era, un creador, un constructor. En medio de la multitud, vi una figura familiar y vacilante en la entrada, mi padre. Estaba de pie justo en la puerta, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo, luciendo mayor. Y fuera de lugar entre la multitud bulliciosa. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Me disculpé de una conversación y me dirigí hacia él. «¿Viniste?», dije, asintió, sus ojos contemplando el vuelo. El espacio, la gente, el éxito palpable. «Tenía que verlo», dijo con voz potente. De asombro. «Es increíble, Thompson. Simplemente increíble». Me entregó la bolsa. «Es la tortuga y algunas cosas más». Pensé que pertenecía aquí. Eché un vistazo. Dentro. El cenicero de arcilla abultado estaba allí envuelto en papel de seda. Debajo había algunas de mis dibujos de infancia. No todo el archivo, sino una selección curada. Gesto. «Gracias, papá». Hice un gesto a nuestro alrededor. «¿Te gustaría un recorrido?» Se me iluminó la cara. «Me encantaría uno». Durante la siguiente media hora, le mostré todo. Oficinas luminosas donde Maya ya estaba instalada en su nuevo escritorio radiante. Sala de talleres donde comenzaría una clase de programación para personas mayores la próxima semana. El espacio para eventos reservado para una exposición de artistas locales. Hablaba con pasión y autoridad y escuchaba con atención concentrada, preguntando. Preguntas reflexivas. Finalmente me veía como un adulto competente. Era una sanación profunda y tranquila. Al terminar el recorrido cerca de la chimenea, hizo una pausa. Su expresión se volvió seria. «Tu madre quería venir. Aún no está lista. Para multitudes todavía, pero ella quería que tuvieras esto». Sacó una nota doblada de su bolsillo. Lo abrí. Con la elegante y familiar letra de mi madre, decía, «Para tu corazón, con cariño, mamá». Un papel sujetado con un clip tenía un cheque. No para una cantidad considerable, pero significativa. Suficiente para comprar una máquina de café expreso comercial para la cafetería. Era su inversión, no un rescate, no un subsidio secreto, sino una inversión consciente y orgullosa contribución a algo que yo había construido. Era su manera de decir, «Te veo. Te veo. Cree en esto». Las lágrimas me picaron en los ojos. Parpadeé para contenerlas. Dije, «Gracias. Tú». El primer café con leche corre por su cuenta. Me apretó el hombro. Un breve y cálido contacto. «Lo haré». Me miró, con los ojos brillantes. «Estoy muy orgulloso de ti». «No para esto». Señaló el edificio con la mano. «Aunque esto es increíble, estoy orgullosa de la mujer que eres. Lamento haber tardado tanto en decirlo». Fue la última piedra que se deslizó en su lugar. Nueva base para nuestra relación. No borró el pasado. Simplemente permitió, para construir un nuevo futuro sobre él. La inauguración fue un éxito rotundo. Como la multitud comenzó a disminuir al final de la tarde, sentí una profunda satisfacción en los huesos. Estaba apoyado en la recepción,
observando a las últimas personas charlando, una mujer se me acercó. Ella estaba, de unos 40 años, con un rostro amable y cansado. Señora Rue, soy Laura. Escuché sobre los talleres de educación financiera que empiezan el mes que viene. Por favor, llámame Thompson. Dijo, sí, tenemos un plato de 6 platos. ¿Te interesa? Ella asintió, girando sus manos. He sido ama de casa durante 15 años. Mi matrimonio terminó y yo. Me siento tan perdida. No tengo ni idea de cómo administrar mi dinero. Me da miedo incluso mirar mi banco. Declaraciones. Soltó una risa temblorosa. Supongo que he estado dependiendo de alguien por mucho tiempo. Sus palabras resonaron en el espacio, conectando su historia con la mía, con tantas historias de mujeres. El fantasma de la acusación navideña de mi madre. Dejó de depender de un nuevo significado generoso. Esto era lo que realmente era. Acerca de no aislar a las personas, sino empoderarlas para que se valen por sí mismas. Luego, ofrecer una comunidad con la que apoyarse. El taller es precisamente para eso. Dije. Mi voz cálida y comprensiva. Es un espacio seguro para aprender. No estás solo. Estamos aquí para ayudarte a construir tu propia base. El alivio en su rostro fue todo. Por eso construí la fundición. Al ponerse el sol, lanzando largas los rayos dorados que entraban por las ventanas que daban al oeste, cerré la puerta principal. El cartel de abierto estaba cambiado a cerrado. Pero se sentía simbólico. La puerta a mi antigua vida oculta se cerró para siempre. La puerta a la fundición, a esta nueva comunidad, a una conexión genuina con mi familia fue abierto de par en par. Caminé por el pasillo silencioso y vacío, apagando las luces. Se oyeron pasos. Me detuve en medio de la habitación, en un charco de luz de luna que ahora reemplazaba al sol. Estaba solo, pero no me sentía solo. Me sentí rodeado por la energía de lo que había sido creado ese día, y por la promesa de lo que vendría. Había pasado de ser expulsado de un hogar a construyendo uno nuevo para mí y para cualquiera que necesitara un lugar para encontrar su equilibrio, su voz, su poder. El viaje había sido brutal, pero había forjado en alguien a quien finalmente podría respetar. Si estás viendo esto ahora mismo y alguna vez te has sentido invisible, alguna vez has estado. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado o no lo suficiente, si alguna vez te han hecho sentir como una carga por el simple hecho de existir, quiero que lo sepas. Esto. Tu valor no lo determinan las personas que no lo ven. La fuerza es tuya para construirla. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo e incluso por tu familia es aléjate del rol que te han asignado y construye una puerta propia y luego ten el coraje de dejarla abierta. En tus propios términos. Gracias por ver mi historia. Si te ha llamado la atención, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Compártelo con alguien que pueda necesitar saber que nunca es tarde para empezar a construir la vida y la persona que siempre debiste ser. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero? Me encantaría saber tu opinión.